Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y vamos a continuar con nuestro tema de botánica y ahora vamos a hablar acerca de organografía vegetal. Así que presten mucha atención porque vamos a hablar acerca de las principales funciones, de las características que presenta cada parte de una planta, ¿correcto? Así que vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Estimado Padre que estás en los cielos y aquí con nosotros, Señor, te suplicamos que en esta mañana tus hijos puedan entender el tema del día de hoy, que estén todos muy contentos en casita junto a sus familias y sus hogares. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy y lo que debemos comprender de lo que vamos a estudiar es que vamos a conocer las estructuras de las plantas, tanto las superiores como de las plantas superiores llamadas fanerógamas, ¿correcto? Vamos a comprender las funciones, la clasificación y las adaptaciones de los órganos vegetales. Vamos a estudiar también las partes fundamentales de las plantas y como habilidades vamos a identificar mediante imágenes cada partecita de la planta, ¿correcto? Vamos a analizar cada función según los órganos vegetales y van a aprender ustedes en casita, pues, a graficar correctamente las partes de una planta, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos con nuestro tema de estudio del día de hoy. Dentro de lo que concierne a la estructura de una planta, existen órganos principales y los vamos a dividir en dos grupos. Los órganos vegetativos, que comprende a la raíz, al tallo y la hoja, ¿correcto? Y los órganos reproductores o el órgano reproductor que se encuentra en la flor, ¿sí? El día de hoy nos vamos a concentrar en todo lo que concierne, ¿ya? En todo lo que concierne a los órganos vegetativos, ¿correcto? El día de hoy nos vamos a centrar todo lo que concierne a órganos vegetativos. Lo de órgano reproductor lo vamos a dejar para un tema muy aparte, ¿sí? Muy aparte. Muy bien, entonces ahí está una pequeña imagen de una planta, ¿correcto? Y vamos a estudiar cada una de sus partes, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro tema, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con la raíz. Muy bien, entonces, de la raíz debemos aprender primero sus características. ¿Qué características tiene la raíz? El origen, generalmente de la radícula del embrión de la semilla, ¿sí? Tiene un geotropismo positivo. Ahora, ustedes dirán, geotropismo, profesor, positivo, ¿qué es eso? Geo viene de, a ver, ustedes llevan historia, por ahí han escuchado un término que comienza con la palabra geo. Muy bien. Geo viene de tierra, ¿sí? Tropismo en las plantas es crecimiento, ¿correcto? Es crecimiento. Entonces, él tiene un crecimiento terrestre positivo. ¿Por qué? ¿Ustedes qué aprecian de una planta a simple vista? ¿Pueden observar las raíces o observan desde el tallo en adelante? Tallo, hojas, del tallo surgen unas ramitas, luego las florcitas, los frutos. ¿Pueden ver la raíz a simple vista o tienen que cavar en la tierra para poder observar recién lo que es la raíz? Tienen que cavar, ¿verdad? Porque la raíz está debajo de la superficie terrestre, ¿no? Tiene un crecimiento hacia abajo, ¿correcto? Entonces, este crecimiento, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, se le llama positivo porque va a favor de la gravedad, ¿sí? El crecimiento de la raíz es hacia abajo y la gravedad es una magnitud que nos impulsa a estar sujetos a la tierra, ¿sí? Nos impulsa hacia abajo, hacia la superficie, ¿correcto? Dicho de otra manera, le vamos a llamar positivo a todo lo que crezca por debajo de la
raíz. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tiene un fototropismo negativo, ¿correcto? Foto es de luz, ¿correcto? ¿Y quién brinda la luz en este caso en nuestro planeta? El Sol, ¿verdad? ¿Por qué se le llama fototropismo negativo? Porque tiene un crecimiento en contra de la luz. La raíz no capta directamente la luz. La raíz está en un lugar oscuro, ¿no? Forrado de tierra. Y como crece hacia abajo y no hacia arriba en dirección a la luz, se le llama fototropismo negativo. Hidrotropismo positivo. ¿Por qué? Porque el agua que la planta va a absorber a través de las raíces se encuentra en todo el alrededor de lo que es la raíz propiamente, ¿sí? Entonces, como la plantita, como la raíz crece hacia abajo en un geotropismo positivo, también tendrá un hidrotropismo positivo. Ahora, las partes de una raíz es el cuello y el cuerpo. Ahora, el cuerpo está compuesto por cofia o casquete, cono vegetativo, zona de crecimiento o de alargamiento y una zona pilífera y una zona subrificada. ¿Ya? Muy bien, miren, aquí tenemos una raíz de una plantita y aquí está el cuello inicialmente, pero voy a utilizar otro color para que ustedes puedan apreciar mejor e identificar las partes. Aquí está el cuello, ¿no? Ahí, cuellito, 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 ¿ya? La zona subrificada empieza inicialmente aquí, ¿ya? Allí mismo, y allí mismo se va a dar la zona ramificada, es decir, que la raíz se va a ramificar, ¿correcto? ¿Por qué se ramifica la raíz? Existe una raíz llamada raíz principal, que es esta, y va a ser la más grande de todas, y esta raíz principal se divide en raíces secundarias, ¿correcto? En raíces secundarias. ¿Y por qué se divide, profesor? Se divide porque así hay una mayor, ¿sí? Hay una mayor amplitud para poder absorber nutrientes, ¿correcto? Imagínense si solamente fuera esta raíz y todo se absorbiera por acá. En cambio, si yo tengo una raíz por acá, tengo una raíz por allá y otra por allá y más larguitas, tengo más rango de poder absorber más nutrientes, ¿correcto? Por eso es que hay una raíz principal y raíces secundarias, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Tenemos la zona pilífera. ¿Y qué es la zona pilífera? Es la zona donde va a haber abundancia de microvellosidades llamadas pelitos, ¿ya? Estos pelitos son los que se encargan o los que dan mayor capacidad de absorción, ¿sí? La zona pilífera es la zona de los pelitos radiculares, ¿ya? Se le dice pelitos radiculares porque son de la raíz, ¿sí? Muy bien. Ahora, la cofia o casquete está justamente casi en la punta, ¿sí? En la punta de la raíz principal. Y ahí en toda la puntita, ya en toda la puntita, se encuentra lo que es el cono vegetativo, ¿no? Y en toda la raíz principal está la zona de crecimiento o de alargamiento. ¿Por qué? Porque la raíz principal se va a ramificar, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la raíz? Número uno, la función de fijación, ¿no? Estar o fijar a la planta en una superficie, en una determinada área, ¿no? Fijarla, que esté ahí, sujeta. Segundo, la capacidad de absorción. ¿Por qué? Porque la raíz es responsable, ¿sí? De absorber los nutrientes. Segundo, tercer punto, tercera función, transporte o conducción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la encargada de poder absorber, pero no solamente queda ahí, ¿sí? No solamente es absorber, sino también transportar los nutrientes, ¿correcto? A las diferentes partes del cuerpo a través de los conductos y tejidos que ya hemos visto en la clase pasada, ¿sí? Muy bien. Y por último, la reserva o almacenamiento. ¿De qué? De nutrientes,
¿sí? De nutrientes. Si bien es cierto, la raíz los transporta o conduce, también tiene zonas, ¿sí? Células especializadas en la raíz que van a reservar o almacenar nutrientes, ¿sí? Ahora, existen formas de la raíz. Tenemos una forma tabular, que por ejemplo en la planta del ceibo, ¿sí? Tenemos formas respiratorias o neumatóforos, que es la flor de clavo, también el mangle. Tenemos una forma pulcrea o zanco, que es muy característica del mangle también. Formas aéreas, fijadoras como la hiedra y epífitas como las tilandias, ¿sí? Las tilancias. Y por último, una forma de austorios o chupadoras, como es la cuscuta, el muperdago y la suelda con suelda. ¿Por qué no les he puesto aquí las imágenes? Porque esto va a ser tarea de ustedes, ¿sí? Ya les voy adelantando que ustedes van a tener la tareita de dibujar las formas, ¿sí? Las formas especiales de todos los órganos que vamos a ver hoy día. Yo les voy a dar las formas y ustedes van a buscar y van a dibujar y se van a volver muy creativos en su cuadernito, ¿correcto? Muy bien, entonces sigamos con nuestro estudio. Ahora hablemos del tallo, ¿sí? Hablemos del tallo. Muy bien, tenemos ahí las características, las partes, las funciones y las formas, ¿no? Muy bien, características del tallo. Su origen, generalmente de la plúmula del embrión de la semilla, tiene un geotropismo negativo porque va en contra de la gravedad, ya que crece hacia arriba y no hacia abajo, y tiene un fototropismo positivo. ¿Por qué? Porque crece a favor de la luz. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las partes? Las partes de este tallo son el cuello, que es la parte inicial, y el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo. El entrenudo viene a formar lo que es el cuello, ¿correcto? El entrenudo viene a formar lo que es el cuello. Luego viene el nudo, que ya está formando lo que es el cuerpo, ¿sí? Ahí el cuellito, casi aquí nomás está el cuello, tienes el nudo, el entrenudo y las yemas terminales y laterales, ¿sí? Las yemas terminales y laterales, ¿no? Aquí están, ¿correcto? Aquí están cada partecita, ¿correcto? Cada partecita ahí está bien especificada, ¿sí? Nudos, entrenudos, ¿no? En cada partecita siempre va a haber un nudo y un entrenudo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones del tallo? Número 1, soporte. ¿Por qué? Porque aquí se deposita casi todo el peso de la planta, ¿correcto? Segunda función, la función de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque sostiene a las hojitas, pues. ¿Ya? Tercera función, función de almacenamiento. Al igual que la raíz, también va a funcionar el tallo como almacenamiento. Transporte. ¿De quién? De la savia bruta. ¿Ya? De la savia bruta. A ver, ¿qué tejido se encargaba de la savia bruta? Muy bien, el xilema. Correcto, el xilema. Muy bien. También se carga el tallo de la propagación vegetativa, de la reproducción asexual, que ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Y de la respiración, porque como les dije, aquí están las hojas, ¿no? Y está formado pues por estomas y lenticelas, ¿correcto? Ahora, existen formas especiales del tallo, ¿sí? Formas especiales. ¿Cuáles son? Los filocladios, como es el caso del espárrago, los cladolios, que es el caso de la tuna, el estolón, como las fresas, las espinas caulinares, como la naranja, zarcillos caulinares, como la vid o la planta de la uva, suculentos, como es el cactus, cálamo, como el junco, estípite, como es el caso de las palmeras, y el escapo o pseudotallo, como es en el caso del plátano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí hay unas formas y ustedes, miren, ya tienen más formitas para poder dibujar. ¿Correcto? Y el día, la tarea de esta clase va a ser que ustedes dibujen ahí cada formita. ¿Correcto? Porque el dibujo del tallo ya lo tienen acá y sus partecitas.
¿correcto? Ya lo tienen acá, ya está listo. Ya. Solamente tienen que dibujar las formas de tallo, porque no solamente existe un tallito así delgadito, hay tallos más gruesos a los que conocemos con el nombre de troncos, ¿correcto? Troncos, ¿no? ¿Y dónde se forma un tronco o qué está formando el tronco? ¿No? Es parte de un árbol, de una planta muy grande, ¿correcto? Muy grande, ¿sí? Muy bien, entonces sigamos con nuestro estudio. Por último, ya para ir cerrando el tema del día de hoy, hablaremos de la hoja, ¿sí? De la hoja. Características de la hoja. Origen en los primordios o esbozos foliares, ¿correcto? Muy bien, ¿se acuerdan de los tejidos que vimos? Primordios foliares, ¿se acuerdan? Yo les había dicho, ¿sí? Y si no me creen, repasen el video, vuelvan a ver el video, donde les había comentado de que los primordios foliares son los que daban origen a las hojas, ¿correcto? La hoja, otra característica es que es el principal órgano fotosintético. Aquí en la hoja va a suceder este gran fenómeno llamado fotosíntesis, ¿correcto? Muy bien. Y otra característica es que su crecimiento es limitado, ¿correcto? Las hojas tienen un determinado tamaño y hasta allí nada más van a crecer. En cambio, la plantita, el tallo, tiene un crecimiento pues muy prolongado porque hasta que llega a la etapa adulta va a seguir creciendo, ¿no? En cambio, una vez que las hojas tomaron su tamaño máximo, hasta allí nada más van a poder crecer. ¿Correcto? Muy bien. Las partes. ¿Cuáles son las partes de la hoja? Tenemos la vaina, o también llamada axila, que es la base del peciolo. Luego tenemos el peciolo, que es esta pequeña ramita, ¿correcto? Que va a estar sujeta al tallo y va a dar origen a la hoja. Y por último tenemos el limbo, que es todo esto de verde. Todo lo verde es el limbo. Y el limbo se divide en as y en vez. Esto de aquí es el as. Todo lo que estoy subrayando es el as. Y lo que está acá atrásito es el en vez. Cabe resaltar que otra característica por lo cual lo van a identificar es que el as es de un color más verdoso que el en vez. ¿Ya? Es más verdoso que el en vez. Y brilla. Brilla. ¿Por qué? Porque aquí hay un revestimiento de, a ver si recuerdan, lo vimos la clase pasada. Muy bien. De cutina. ¿Ya? De cutina, que le daba una característica de impermeabilidad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta parte siempre va a ser más oscura, más verdosa, el as, que el en vez. El en vez va a ser más claro, más pálido. ¿Correcto? ¿Qué más tiene? ¿Qué otra parte está dividida el limbo? El limbo tiene un ápice, que es la punta de la hoja, y una base, que es la que está unida al peciolo. ¿Correcto? Tiene un margen, ¿sí? Que son los bordes de la hoja, ¿correcto? Los bordes, ¿sí? Y las nervaduras, ¿correcto? Las nervaduras son justamente estas ramitas, ¿sí? Que también se les conoce con el nombre de nervios, ¿sí? Un nervio principal, ¿sí? Que es este de aquí, y los nervios secundarios, que son estas pequeñas prolongaciones del nervio principal, ¿correcto? Que le dan una formita ahí a la hoja, ¿sí? Muy bien, entonces esas son las partes de una hoja, ¿correcto? Ahora, funciones de la hoja. ¿Qué funciones tiene? Bueno, esto es conocido, la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis. En las hojas es donde se va a llevar a cabo este proceso, ¿sí? Muy bien. También es responsable de la respiración, ¿sí? De la transpiración, de almacenar, de la protección, ¿no? Como es el caso de las estípulas, ¿correcto? Y la fijación, como es en el caso de los zarcillos, ¿sí? Muy bien. Ahora, existen formas de hojas, ¿correcto? Formas. ¿Cuáles son esas formas especiales? ¿No? Lo que conocemos en botánica como adaptaciones biológicas, pero nosotros sabemos pues que todo esto es creación de Dios, ¿correcto? Muy bien.
Entonces, estas formas especiales se les llama espinas foliares, ¿sí? Espinas foliares, para defensa, como es en el caso de la planta de algarrobo, y para evitar la transpiración en el caso del cactus. Estimados estudiantes, si ustedes creían que el cactus tiene espinas y que esas espinas son prolongaciones del tallo, déjame comentarle que esas espinas son un tipo de hojas. Son un tipo de hojas. Y se les conoce con el nombre de espinas foliares, ¿correcto? Porque el cactus, por ejemplo, ¿para qué evitar la transpiración? ¿Qué es la transpiración y por qué quiere evitarla? La transpiración, ¿sí? La transpiración es el proceso mediante el cual la plantita expulsa agua, ¿correcto? Expulsa agua. ¿Con qué fin? Ustedes más adelante vamos a ver, ¿sí?, que el agua tiene un ciclo. Y si nos vamos a la química, en la clase de estados del agua, de estados de la materia, yo les había dicho que el agua en un estado de condensación pasaba por un ciclo, ¿correcto? Yo les había mencionado que las plantitas hacían transpiración, ¿sí? Hacían transpiración. ¿Para qué? Para que el agua se evapore, ¿cierto? La transpiración es como la sudoración de las personas, para que me entiendan mejor, ¿correcto? Cuando nosotros sudamos, ¿qué hacemos? Nuestro cuerpo empieza a botar ciertas gotitas de agua, ¿verdad? Entonces la planta también suda. Y a ese proceso de que la planta suda se le conoce con el nombre de transpiración. ¿Correcto? Para que me entiendan mejor y no irnos muy a profundidad porque de repente se marean y yo no quiero eso. Yo quiero que me comprendan bien. ¿Correcto? Entonces, la plantita suda. ¿Y cómo se llama ese proceso? Transpiración. ¿Sí? Entonces, el cactus es una planta que vive mayormente en áreas áridas, desiertos, donde casi no hay agua. Imagínense si el cactus con tanto calor suda. Se deshidrata y muere, ¿verdad? Muere. Entonces, para evitar la transpiración, ¿sí?, sus hojitas se han transformado en espinas foliares. ¿Correcto? En espinas foliares. ¿Ya? Cuando ustedes vean un cactus y vean o se hinquen de repente por curiosos con una espina, ¿ya?, van a decir, ah, ya, esta es una hoja, es un tipo de hoja, es una forma especial de una hoja. ¿De quién? Del cactus. ¿Correcto? Muy bien. También están los famosos zarcillos foliares para la arveja. ¿Sí? Esto lo van a ver muy característico en las plantas de arveja. Suculentas o carnosas, como es el caso de la sábila, y quién no ha comido sábila, ¿correcto? De repente en juguito, o de repente ustedes mismos en casita tienen sus plantas de sábilas que son muy medicinales y muy nutritivas, son muy deliciosas, ¿sí? Muy bien. También están en forma de estípula, como es el caso de proteger a la rosa, ¿no? Protección, como es el caso de las plantas de rosa, y para fotosíntesis, pues no, como es el caso de la abeja y de la cucarda. En forma de cotiledones, ¿sí? Cuando pues están en una etapa germinal, de ipsófilos o brácteas, como es el caso de las papelias, y de catáfilas, como es el caso de la cebolla, ¿sí? Muy bien, estimados estudiantes, entonces el día de hoy hemos aprendido mucho acerca de la organografía, ¿sí?, vegetal, ¿no? Que es básicamente hablar de cada órgano fundamental de la plantita que tiene sus características, tiene sus funciones y le da pues ese punto a favor de considerarse como un ser vivo, ¿correcto? Muy bien, entonces hemos culminado con la clase del día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase y Dios los bendiga.